Capítulo 25. La mañana después de aquella carta, Madeleine bajó en busca de Evelyn para pedirle que la acompañara en una nueva salida. No habían vuelto a hablar desde aquella noche, ni a verse siquiera. Madeleine sabía que la joven no había tenido nada que ver con lo sucedido, y de hecho, había sido la única en mostrarle cierta amabilidad. Pero intuía que se sentía culpable por aquella encerrona y por el modo grosero en el que todos se habían comportado con ella. Aún le escocían algunas imágenes de aquella velada, aunque estaba dispuesto a olvidarlas por el bien de todos, empezando por el suyo propio. Haría lo que se esperaba de ella, y del mejor modo posible, y luego se marcharía. Miles, el mayordomo, le informó de que Evelyn estaba con el pequeño Henry, que había pasado mala noche, aunque no se trataba de nada grave. «Seguro que serán los dientes», le aseguró el hombre, como si fuera un entendido en la materia. Imaginó que por el tiempo que llevaba allí, debía haber visto nacer y crecer a varios miembros de la familia. Madeleine no quiso acudir a Beatrice. Un paseo por Londres en su compañía era más de lo que estaba dispuesta a tolerar. Hacía un día demasiado bonito como para estropearlo con su cara agria y sus comentarios maliciosos. Resignada decidió dar un paseo por el jardín, solo porque le diera un poco de sol. Recorrió los senderos bordeados de setos que rodeaban la propiedad y recordó a Lady Clare. No había vuelto a verla desde aquel encuentro. Así es que dirigió sus pasos hacia la pequeña terraza en la que se habían visto la primera vez. «Es usted una vieja obcecada», escuchó la voz de Edwina antes de llegar a su destino. La oyó pronunciar un par de frases más, aunque en esta ocasión tomó la precaución de disminuir el volumen y fue incapaz de apreciar las palabras, solo el reproche que llevaban implícito. Buenos días, milady». La cuidadora se sobresaltó al verla aparecer. «Señorita Edwina», la saludó en tono seco. Luego se inclinó ligeramente hacia la anciana y cambió por completo su registro vocal. «Buenos días, Lady Clare». La anciana ni siquiera levantó la vista, como si no la hubiera oído. Madeleine echó un vistazo rápido y comprobó varias cosas. La primera, que la anciana lucía ropa limpia, aunque igual de vieja, y que había recibido un baño no hacía mucho. Y lo segundo, que la cuidadora había tenido la precaución de colocar la sombrilla para protegerla del sol. Comprendió que a pesar de la actitud belicosa de Beatrice cuando le comentó el asunto, ésta había decidido hablar con la mujer que se ocupaba de la condesa. Madeleine tomó asiento junto a la anciana, que tenía las manos sobre el regazo, la una sobre la otra. Se dio cuenta que llevaba las uñas un poco más largas de lo aconsejable, pero tampoco quería convertirse en una metome en todo y criticar todos los aspectos del cuidado de aquella dama. «Espero que no le moleste mi presencia», dijo. Edwina refunfuñó una respuesta y volvió a lo que estaba haciendo antes de su llegada: darle de comer a la anciana. Por la hora que era, imaginó que sería el desayuno, y por el aspecto, que se trataba de crema de leche con fresas, con un aspecto bastante apetecible. Dedujo que la cuidadora tenía la costumbre de aprovechar los días agradables como aquel, en el que lucía el sol y apenas hacía viento, para dar de comer a la dama en el exterior. Resultaba evidente, por su aspecto un tanto demacrado y su extrema delgadez, que alimentarla suponía un duro esfuerzo. La vio llevar la comida a su boca, y los labios un poco agrietados de la condesa abrirse casi en forma mecánica. Aceptó 2 cucharadas antes de apretar los labios con fuerza.
Edwina volvió a intentarlo al tiempo que le hablaba con suavidad, hasta que pareció perder la paciencia y empujó con la cuchara de forma tan brusca que Madeleine estuvo a punto de arrancársela de las manos. Al final, la crema acabó manchando la barbilla de la anciana y la pechera de su vestido. Un par de gotas cayeron sobre la falda, destacando sobre el negro un tanto desvaído de la tela. Madeleine se sentía incapaz de despegar la vista de aquellos dos pequeños círculos, mientras escuchaba refunfuñar de nuevo a la cuidadora. La mujer dejó la cuchara en el cuenco con un golpe seco y comenzó a frotar con la servilleta aquella barbilla tan delicada. «Sea un poco más cuidadosa», le recriminó. «¿Pero ha visto usted lo que ha hecho? Quizá no tiene apetito. Pero si no ha comido ni la mitad». La mujer elevó la voz, mucho más de lo aconsejable. «No es necesario que grite. Puedo oírla perfectamente. Usted la distrae». ¿Yo? Madeleine dudaba mucho de la veracidad de aquella suposición. Antes de que apareciera se lo estaba comiendo todo. Madeleine decidió no contestar. Tomó la silla de la anciana por los reposabrazos y la giró un poco en su dirección, para tenerla casi de frente. Edwina estiró un brazo, como si fuera a impedírselo, y comenzó a protestar. A Madeleine se le encogió el estómago al comprobar el poco esfuerzo que le había supuesto mover aquella silla. Cogió el cuenco, removió el contenido con la cuchara y la llenó hasta la mitad. Con delicadeza la llevó hasta la boca de la vetusta dama. Se limitó a acariciar el perfil de su labio inferior y la boca se entreabrió lo suficiente como para poder introducirla sin problemas. «Muy bien, Lady Clare», le dijo, con voz suave. La anciana alzó un instante los ojos, y Madeleine los miró asombrada. Eran de un azul tan claro como una tarde de verano, y tenían las pupilas muy dilatadas, más de lo que era de esperar de un día tan soleado como aquel. Madeleine bajó la vista hacia el cuenco y volvió a llenar la cuchara. «¿Mi lady sufre de muchos dolores?», preguntó como al descuido. No demasiado. Solo se le va un poco la cabeza, ya sabe». «Comprendo». Madeleine llevó de nuevo la cuchara a la boca de la anciana, que no presentó resistencia. «¿Cuánto láudano le ha dado esta mañana?». Madeleine solo había visto unas pupilas así en una persona, su padre. Cuando estaba enfermo sufría de intensos dolores, y el médico le proporcionaba el mismo opiáceo, que era lo único que conseguía calmarle lo suficiente como para poder dormir. Había hecho la pregunta sin mirar a la cuidadora, como si la sangre no le estuviera hirviendo en las venas. «¿Cómo?», contestó fingiendo sorpresa. «Nada». «¿Estás segura?». Entonces sí la miró, del mismo modo en que había aprendido a mirar a todos aquellos que la subestimaban. «Bueno, esta mañana se quejaba de dolores en los huesos y hace un instante ha comentado que no sufre de dolores». La interrumpió con la voz acerada. «No de forma habitual, pero precisamente hoy». «¿Cuánto láudano le suministra al día, señorita Edwina?». «Oiga, usted no tiene derecho a...». «¿Cuánto?». Madeleine no estaba dispuesta a dejarle terminar ni una sola frase a menos que contestara sus preguntas. «¿Sabe usted lo que supone tratar con una mujer como ella?».
le espetó entonces la cuidadora, que se había puesto en pie. No tienen idea, ninguna de ustedes la tiene. Comenzó a recoger la mesa, le arrancó el cuenco de las manos y lo colocó en la bandeja, con tanta violencia que la crema de leche saltó por los aires y salpicó toda la superficie. Ustedes no se preocupan más que de sus fiestas, sus cenas elegantes y sus... ¿Me está diciendo que le da láutano a diario? ¿Y qué esperaba? Le espetó. Es el único modo en que esté tranquila. Su deber es cuidarla, no mantenerla tranquila para que no le dé a usted mucho trabajo. Oiga, métase en sus asuntos. Bastantes problemas tiene ya como para andar inmiscuyéndose en las vidas de los demás. Le soltó la mujer, con una sonrisa sardónica que a Madeleine le provocó un salpullido. Era evidente que el personal de servicio de la mansión debía de estar al tanto de los extraños términos de su presencia en la casa, pero oírselo decir a aquella mujer, y de aquel modo, la superó por completo. Todas las humillaciones sufridas desde su llegada se agolparon sobre su ánimo. Prepare su equipaje, señorita Edwina, y abandone esta casa de inmediato. Sus palabras la llevaron muchos años atrás, hasta aquella noche, en la que del mismo modo había despedido a Edgar Powell. Era curioso. Tantos años sin pensar en él, y en pocos días había acudido a su pensamiento en 2 ocasiones. ¿Me está despidiendo?, preguntó la mujer, que en ese momento recogía la sombrilla para volver a dejarla en un rincón. Usted no tiene ninguna autoridad para hacer tal cosa, y Lady Hancock jamás consentirá que me eche de aquí. Madeleine se levantó entonces, solo que en esta ocasión no sentía las piernas temblar de miedo, ni el pulso atronando sus oídos como aquella vez. Soy la condesa de Sedgwick, señorita Edwina. Su voz sonó como el restallido de un látigo, y hasta le pareció que las paredes de la terraza le devolvían el eco de sus palabras. Y esta casa me pertenece. Si no desea abandonarla de inmediato, puedo enviar a Miles en busca de las autoridades. La mujer la contempló con el labio inferior temblando de rabia y los ojos muy abiertos. ¿Cree que quien me sustituya lo hará mejor que yo?, le dijo con sorna. Lo dudo mucho. Madeleine no contestó. Se limitó a permanecer allí con la mirada clavada en aquella indeseable mujer. Todos ustedes están locos. Soltó Edwina al fin y se dio la vuelta para volver a entrar en la casa. Locos de atar. La vio alejarse y la perdió de vista en la oscuridad del interior. Madeleine se dejó caer sobre la silla y tomó una de las manos de la anciana. Me parece que hoy no va a ser un buen día, susurró. Miles lo observaba como si le hubiera salido un cactus sobre la cabeza. Había acudido a él de inmediato para que se cerciorase de que aquella mujer cumplía con la orden que le había dado, y el mayordomo tuvo que pedirle que se lo repitiera de nuevo. Lady Hancock no está, milady, pero esto no le va a gustar, le dijo contrito. El mayordomo avisó a un par de criadas para que ayudaran a Edwina con sus cosas, e hizo llamar a uno de los cocheros para que dispusieran un carruaje en el que llevarla donde quisiera ir. Madeleine, que había dejado a la anciana en compañía de la primera criada que había encontrado en la casa, le recordó que debía ser trasladada a sus habitaciones. Por fortuna se encontraba en la planta baja, y solo era necesario empujar la silla de ruedas. He de reconocer que esa mujer nunca me ha gustado, murmuró Miles, pendiente de la escalera, como si no se atreviese a mirarle a la cara. Me alegra comprobar que al menos hay una persona en la casa que opina como yo. El mayordomo volvió la cabeza en su dirección.
aunque prometo no comentarle nada a Lady Beatrice. Miles sonrió y volvió a adoptar aquella postura firme y distinguida. Madeleine pensó que había llegado el momento de subir a su alcoba. Por el camino llegó a la conclusión de que no se había detenido a pensar en las consecuencias que acarrearían sus actos. Había actuado movida por un impulso, como hacían muchas de las decisiones relevantes de su vida. Durante un breve instante valoró incluso la posibilidad de pedirle a Edwina que permaneciera en su puesto durante unos días, mientras se buscaba una solución, pero lo descartó de inmediato. Era absurdo. Que Beatrice no se encontrara en esos momentos en la mansión lograría una nueva discusión con su cuñada, al menos por unas horas. Se pondría hecho una furia, lo sabía, pero acababa de descubrir que le daba exactamente igual. No sé dónde voy a encontrar a alguien que se ocupe de Lady Clare, le comentó a su doncella una vez que le explicó todo lo sucedido. ¿Y por qué debe ocuparse usted? Ruth la miró extrañada. Yo he despedido a su cuidadora. Motivos no le han faltado. No sé si la familia lo verá de ese modo, Ruth. En los hospitales hay enfermeras y cuidadoras, ¿verdad? Preguntó la joven, que en ese momento se ponía una capa ligera sobre su vestido de algodón. Era otro de los diseños de su madre, sencillo y funcional, pero de exquisita confección. Oh, pues claro. ¿Cómo no se me había ocurrido? Madeleine hizo una pausa y pensó en su propuesta. Quizá el médico de la familia también podría recomendarnos a alguien. Unos minutos después, Miles le proporcionaba las señas del galeno, y ambas abandonaron la casa. Al salir por la puerta, Madeleine aún tuvo la oportunidad de ver a Edwina bajar las escaleras cargada con sus cosas. No sintió por ella ni una pizca de remordimiento. Si Madeleine pensó que Beatrice se pondría furiosa, se equivocó. Fue mucho peor que eso. Al volver a la mansión tras pasar la mañana visitando a una amiga, Beatrice supo que algo no iba bien. El rostro de Miles se lo indicó claramente en cuanto atravesó el umbral. Antes incluso de que el hombre tuviera la oportunidad de explicarle nada, también supo que lo que fuera que había sucedido tenía que ver con Madeleine. El mayordomo le informó de que también acababa de regresar, y Beatrice se obligó a subir las escaleras con dignidad, aunque en su fuero interno deseaba volar sobre aquellos peldaños. No necesitó llamar a la puerta. La doncella la abría en ese instante con una jarra en las manos y casi se dio de bruces con ella. La empujó sin miramientos y entró en la estancia. Madeleine estaba en ropa interior, en una esquina del cuarto, frente a la jofaina vacía. Durante un breve instante se sintió tan azorada como parecía estarlo su cuñada. Pensó en retirarse y aguardar unos minutos, al menos hasta que estuviera lista. Pero entonces Madeleine habló, y su determinación se escurrió con aquellas palabras. ¿No puede esperar, Beatrice? ¿Cómo te has atrevido a despedir a Edwina? Gritó fuera de sí y tuteándola por primera vez, aunque no fue consciente de ese detalle hasta mucho después. Madeleine, sin embargo, no perdió la compostura. Dio un par de pasos, tomó una bata que había en el respaldo de la silla y se cubrió con ella. Beatrice tuvo tiempo de observar la delicadeza de sus enaguas y su corsé color crema, tan en consonancia con los elegantes vestidos que lucía siempre. En otras circunstancias, quizás hasta le habría preguntado por su modista. En ese momento, sin embargo, solo tenía la necesidad de hacerla girones y arañarle la cara. Le vio hacer un gesto a la doncella, que desapareció con discreción. No eres nadie, ¿me has oído? No eres nadie. Beatrice sentía su cuerpo bullir de rabia,
y tenía que hacer verdaderos esfuerzos para no abofetear aquel rostro casi impasible. ¿Sabías que Edwina suministraba láutano diario a Lady Clare?, le preguntó su cuñada, cuya mandíbula pareció tensarse un instante. ¿Eres médico acaso?, le espetó con rabia. ¿Te has atrevido a despedir a un valioso miembro del personal de esta casa? Hacerla volver me va a costar una fortuna. ¿Hacerla volver? Madeline dio un paso en su dirección. ¿Has perdido el juicio? ¿Yo? ¿Me preguntas si yo he perdido el juicio?, inquirió con sorna. Tú eres la que parece haber extraviado el seso. Esa mujer no era la apropiada para cuidar de la condesa viuda, espetó Madeline, casi tan alto como ella. ¿Y qué sabrás tú? Beatrice intentó que su voz sonara aún más fuerte. Solo llevas unos días en esta casa y le has causado un montón de problemas. Edwin ha cuidado de Lady Clare durante años, y si le daba el láutano quizás es porque lo necesitaba. Me dijo que no tenía dolores. Claro. Y como te dijo eso, sacaste tus propias conclusiones y la echaste sin consultárselo a nadie. Hice lo que considero oportuno y no pienso disculparme por ello. No, Madeline, hiciste lo que te dio la gana sin pensar en nadie. ¿Qué pretendías? ¿Demostrar tu poder en esta casa? ¿Justo el día en que no estaba yo? ¿Qué? Los ojos de Madeline brillaban de un modo casi mágico, y Beatrice estuvo tentada de dar un paso atrás. No necesito demostrarle nada a nadie, Beatrice. Encárgate de que Edwina regrese de inmediato. Edwina no volverá a pisar esta casa. Ya encontré a alguien que la sustituya. Dios bendito. ¿Pero quién diablos te has creído que eres? Madeline la miró de hito en hito, con la cabeza alzada y los labios tan apretados que se le pusieron blancos. No le hizo falta pronunciar palabra. Beatrice comprendió al punto que Madeline acababa de reclamar su lugar en la casa. Lo cierto era que Madeline no había tenido intención de reclamar nada. No quería granjearse el odio de aquella familia, y lo único que pretendía era que todo acabase cuanto antes y que la dejasen en paz. Pero estaba agotada de vivir encerrada como si fuese una criminal, de que la vigilasen cuando salía de la casa, de que controlaran todos sus movimientos y pretendieran mantenerla callada y sumisa. ¿Y por qué? ¿Por qué Nicholas se había visto obligado a casarse con ella? Tampoco había sido plato de su gusto. Ella lo había superado y había continuado con su vida. Que él hiciera lo mismo y dejara de castigarla ya por algo que no tenía remedio. Estaba tan harta de aquella situación, y quizá ese era el motivo por el que no había dudado en despedir a Edwina, para recuperar un poco las riendas sobre su propia vida. ¿Que Nicholas se enfadaba? Que lo hiciera, y que la mandara de vuelta a Hereford si quería. Incluso si le arrebataban las tierras que le había dado, saldría adelante. Había aprendido mucho en los últimos años, y sabría cuidar de Jake y Elliot. No le necesitaba. No necesitaba a nadie en aquel maldito lugar. Mientras se recuperaba del enfrentamiento con Beatrice, que se había marchado más ofuscada que enfadada, se sentó frente al tocador con la mirada perdida en un punto indeterminado de la habitación, y así permaneció durante varios minutos, hasta que Ruth regresó con el agua. Ni siquiera lo oyó entrar. ¿Se encuentra bien, milady?, le preguntó la doncella mientras vertía el agua limpia. Lo estaré, Ruth, le contestó con una sonrisa ladeada.
Nicholas estaba echando una cabezada en su despacho en la sede del Parlamento. Esa misma mañana había tenido un nuevo encontronazo con Morgan Haggard y luego otra reunión con Wilberforce. Tras un almuerzo ligero, se recostó sobre el diván que ocupaba un lateral de la habitación para descansar un rato antes de la siguiente reunión. Apenas había cerrado los ojos cuando su asistente entró y anunció una visita. Se puso en pie cuando vio entrar a su hermano por la puerta. «Howard, ¿habíamos quedado para comer?», le preguntó mientras trataba de hacer memoria. Lamentaría haberle dado plantón. «Tienes que hablar con tu mujer», le espetó su hermano sin saludarle siquiera. «¿Con Madeleine? ¿Tienes otra que no sepamos?», respondió de malos modos, algo que no era habitual en él. «¿Eh? ¿Quién sabe? Has tenido esta tanto tiempo escondida que igual guardas alguna más». ¿Se puede saber de qué diantres hablas? Madeleine ha despedido a Edwina. Nicholas no se atrevió a preguntar quién diablos era Edwina, hasta que la imagen de una severa matrona se abrió paso por su mente. Era la mujer que se ocupaba de cuidar de su abuela. Se dejó caer sobre el diván que acababa de abandonar. ¿En qué nuevo lío lo había metido aquella cabeza hueca? Y se ha atrevido a enfrentarse a Beatrice, continuó su hermano elevando el tono de voz. A Beatrice, con todo lo que hace por nosotros. Me consta, musitó sin saber muy bien qué decir. Creo que esta situación se te está escapando de las manos, hermano. No sé por qué no la dejaste allí. Porque el rey quiere verla. ¿Piensas que a mí me hace feliz todo esto? Siempre has tenido el sentido del humor algo retorcido, recalcó Howard mordaz. Créeme, a mí no me hace ninguna gracia tenerla aquí. Mándala de vuelta a Hereford, antes de que las cosas empeoren. Ahora es imposible. En unos días se celebrará la fiesta. Cancélala. ¿Te has caído de la cama? Nicholas lo miró con el ceño fruncido. ¿Te imaginas los rumores que empezarán a circular si hacemos algo así? Di que está enferma. Llevo 10 años diciendo exactamente eso. Entonces no le extrañará a nadie. Howard alzó los hombros. Hablaré con ella. Será mejor que lo hagas, Nicholas, porque si no lo haces tú, tendré que hacerlo yo. Su dedo índice apuntó al pecho de su hermano. Nicholas le miró fijamente, con aquel frío brillo en la mirada que delataba cuando estaba realmente enfadado. Estoy convencido de que ese último comentario era una broma, Howard, le dijo entre dientes. Yo soy la única persona que puede hacer algo así, ¿de acuerdo? Howard asintió y retrocedió un paso. ¿Por qué ha despedido a Edwina? ¿Ha dicho algo? Volvió a preguntar. Esa no es la cuestión, Nicholas. ¿Aquella no era la cuestión? A él le parecía que precisamente aquel era el asunto de mayor relevancia. Madeleine llevaba varios días allí y no había provocado ningún episodio de gravedad. ¿Lo sabes o no lo sabes? Beatrice me ha comentado algo sobre no sé qué medicamento, pero no lo he entendido muy bien. A lo mejor tenía sus motivos, dijo Nicholas, que no comprendía muy bien por qué la estaba defendiendo. Repito que ese no es el problema.
volvió a señalar Howard. Esa mujer debe entender cuál es su lugar en nuestra casa. No toleraré que menoscabe la autoridad de Beatrice ni que se crea con derecho a gobernar nuestras vidas. ¿Qué será lo próximo? ¿Despedir a Miles, quizá? Nicholas resopló. Debería volver a mantener una conversación con Madeleine y recordarle cuáles eran las condiciones de su estancia en la mansión. Tal vez no se había expresado con claridad la primera vez. En esta, se aseguraría de dejárselo bien claro. Cuando Howard se marchó unos minutos más tarde, Nicholas se sentó a escribir una breve nota a Isobel. Esa noche no podría ir a visitarla tal y como habían quedado. Le aguardaba una misión mucho menos satisfactoria.